Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por ahora le voy a decir que esto es Radio Rústica, un canal relacionado o un podcast, si se puede decir. No sé si los podcasts sean de media hora, pero este va a ser de media hora. Y no sé si los podcasts deben de ser de una hora o de dos, o hasta de cuatro, como algunos de el legendario Joe Rogan. Y me gustaría hablar de las cosas que creo que sé. Una de ellas es los fermentos. Ahora, tomo estos temas no nada más para alejarme de la temática que ya había estado presentándose en la página de Consume Sanico, que con opiniones políticas, con algunas opiniones histriónicas, y son cosas que a veces nada más ocupan espacio y quitan energía. Pero había quedado con que podría empezar a poner o subir algo de contenido no histriónico. Este es uno de ellos. Cuando sucede cuando sucede la epidemia, me refiero, creo que al mes 6 de la pandemia, aprox, es cuando deja de haber cerveza, ¿recuerdan? Muchos empezamos a aprender a hacer tepache, otros a mezclar licores con otra cosa, u otros simplemente dejaron de tomar. Pero en este proceso de estar experimentando con el tepache, encontré algunas soluciones que creo que valen la pena compartir. No sé hasta qué grado, pero a lo mejor a alguien le pueda servir, o a los que les sean gustosos del tepache. Primero empecemos desde arriba. Es un fermento de piña, pero puede ser hecho con otras frutas. O si lo quieren mezclar con piña y con guayaba, inclusive depende la temporada de las frutas. Hay algunos que utilizan nada más piña, canela y creo que anís, y ya lo que es el porcentaje de azúcar. En mi caso lo que hice fue agregarle algunas otras especies, nada más porque querían separar un poquito, hacer un poquito más ancho el sabor. Más tarde me di cuenta que no era necesario, que en sí el fermento ya tiene un sabor, digamos, complejo. Lo que encontré también interesante es que, de acuerdo al envase en el que estamos fermentando, y también la tapa con la que estamos fermentando, pues reduces la velocidad. Si desean tener más control, se utiliza un frasco o pues es que no es un frasco, pero puede ser un frasco muy grande, algo que pueda contener 2 litros, y estar midiendo lo que es diariamente la presión, estar liberando o eructando, digamos, el frasco. Personalmente prefiero en vidrio, no tanto por la leyenda, o no sé si es leyenda, pero el que se dice que no transfiere ningún sabor. No nada más eso, sino porque es muy agradable ver cómo es que se vuelve a la vida cada vez que lo destapas. Al liberarse la presión, las burbujas del metano que están produciendo las bacterias se separan del agua, y pues lo puedes estar viendo cómo fluye y cómo empiezan a bailar todos los fragmentos de piña y otras especies. También descubrí otra cosa, que los envases de refresco, de agua mineral, los que son inclusive de agua mineral saborizada, me salto la marca, son una buena opción para el envasado. Así es que lo separan por unidades. Yo personalmente lo filtré para remover lo que se pudiera de sólidos, de fibras, para también reducir el proceso de fermentación todavía más abajo. Y estando en el refrigerador descubrí otra cosa. El fermento sigue. Es muchísimo más lento. Pero
Pero después de dejar mi tepache descansando, 2 botellitas de 600 mililitros, descansando en el refrigerador por un mes, al abrirlo estaban gasificadas. Muy bajo el gasificado, pero existía. Y al momento de servirlo y agregarle un poquito de azúcar o un poquito de sal para empezar a prepararlo a tu gusto, vuelve la vida y espumea y hace valga la redundancia, una espuma densa que se levanta, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy agradable, porque con eso también me di cuenta que se puede hacer, y creo que es todavía más fácil, vamos a decirle tepache de jengibre. Pero el término real podría ser como cerveza de jengibre, o como lo conocemos en las tiendas como ginger ale. Resulta que la cerveza de jengibre tiene el detalle de que es un fermento muchísimo más rápido, y a diferencia de lo que son los refrescos que están en las tiendas de la esquina, no tiene cualidades probióticas, y el que pueden hacer en casa, obviamente sí. Único detalle, el jengibre, por algún motivo, acelera mucho el proceso de fermentación, así es que para hacer tepache también sirve un dedito de jengibre, puede acelerar el proceso considerablemente. Para finales del día 1 ya va a estar burbujeando, o por lo menos haciendo espuma, pero recuerden la temperatura, la higiene, hay muchas variantes, porque lo que estuve comprendiendo del proceso de fermentado es que la bacteria que hace el fermentado necesita primero, digamos, higienizar su medio ambiente. Por eso es que se acidifica todo. Al momento de que sube tanto el nivel de pH de lo que se está fermentando, ninguna otra bacteria va a poder crecer ahí, más que esta bacteria tipo bacilo, que es básicamente el responsable de todos los tipos de fermentados lácticos. Tienen la característica de ser probióticos, y que dependiendo lo que se está fermentando, pues algunas veces conserva cierto grado de calidad en el alimento que se fermentó. Digo, por algo fue que ese era básicamente el proceso de enlatado en las épocas medievales, si no es que más adelante, bastante común en todo lo que es la zona de Europa del Este, y con lógica, porque son tierras que hasta hace tal vez 100 años, cuando era invierno, no hay para dónde hacerse, y sobrevivir de fermentos era la opción viable, aun y cuando ya el producto está deteriorado, porque la fermentación es casi un proceso de digestión controlada. El producto seguía teniendo contenido vitamínico y cierta calidad de proteína, porque también se pueden fermentar carnes, que es lo que hacían las abuelas, se acordarán algunos de ustedes, que colgaban los chorizos en la cocina, y ya hasta que estuvieran bien secos era cuando los empezaban a utilizar. Entonces había que romper un poquito más el chorizo y dejar que la grasa haga su trabajo para antes de hacer el huevo, todo eso. Pero eran chorizos que tenían una cara no muy agradable, porque estaban cubiertos de un tipo de moho blanco. Pero no era más que la misma bacteria, este mismo bacilo, que para sobrevivir y para consumir lo que sea que estaba de carbohidratos, perdón, en este chorizo artesanal, este chorizo de rancho, primero tenía que acidificar todo el contenido, entonces quedaban con un saborcito diferente, y cosa que no se puede repetir así como así,
a menos que quieran hacer un experimento con ese tipo de chorizo, pero les recomendaría investigar un poco más, porque se tiene que hacer un mapa mental con la nariz. Por ejemplo, el olor del fermentado regular es como si fuera gases gástricos, porque al final de cuentas es eso, es una consecuencia de la celulosa o de las fibras de los vegetales y las bacterias intestinales. Por eso es un olor muy parecido. Pero una vez que se tiene registrado ese olor, se identifica que no es exactamente un olor de riesgo, cosa diferente a cuando es un olor ya podrido, que acá es un poquito más fácil de confirmar cuando se, por ejemplo, fermentan hongos, los champiñones, setas, perdón, por su condición rugosa, es más fácil que puedan tener alguna otra bacteria que no sea efectivamente fácil de vamos a decir, eliminar, detener con la acidez del lactobacilo. Entonces, de repente puede pasar del olor normal, metanoso, allá podrido. Y ahí se necesita tener ese registro de olor para poder asegurarte de que cuando estás dándole seguimiento diario a lo que sea que se esté fermentando, pues no vaya por mal camino. Ahora, ¿por qué resulta práctico desarrollar esta habilidad? Dato número 1, podemos reducir un poquito lo que es el desperdicio de vegetales. Normalmente tenemos 1 o 2 vegetales que terminan echándose a perder solos en el refrigerador. Y no era necesario. Ahora, cierto es, un vegetal tiene un costo bajísimo y el esfuerzo de hacer el corte, la salinización, todo lo que es el proceso de fermentado, a lo mejor no vale la pena. A lo mejor es demasiado esfuerzo nada más para salvar 5 pesos, 10 pesos a lo mucho, de un pimiento verde, un pimiento rojo. Pero queda como la oportunidad de convertir algo que se iba a convertir en basura en un artículo probiótico que va a estar ayudando a la flora intestinal. Dato número 2. Pueden hacer sus propios fermentos de un modo controlado con simplemente bacterias que ya están sanitizadas. Por ejemplo, el Yakult. El Yakult es perfecto para poder hacer lácteos probióticos. Y con uno puedes hacer, se me hace que puedes hacer tranquilamente, varios litros, depende del tiempo que están dispuestos a invertir, porque, por ejemplo, una leche deslactosada que se le agrega un Yakult y se deja descansar durante la noche, se va a convertir en una leche probiótica. Va, digamos, a ser la versión, pero con grasa, de un Yakult. Ahora, nada más para poder hacer un mapa, y esto es una hipótesis, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero sospecho que así es. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que eran los productos lácteos sean fermentados o sean procesados o salinizados o curados, mejor dicho, como los quesos, se convirtieron en una en una panacea, se convirtieron en una opción donde a la gente que estaban en una condición crítica, como el caso de Japón, se les podía alimentar. Porque el queso curado obviamente tiene un tiempo de vida largo en almacén, pero resulta que para estar produciendo quesos o estar produciendo algún tipo de lácteo, sin tomar en cuenta en que la mayoría de las culturas que no crecemos, y aquí agrego a los mexicanos, no crecimos con
vacas, es generalmente es normal, mejor dicho, que seamos intolerantes a la lactosa, y eso incluye a los asiáticos. Así es que un buen modo de poder empezar a alimentar a Japón en 1950, que estaba en una crisis considerable, inclusive nacen de aquí varias firmas, digamos, o varias platillos insignia japoneses. Uno de ellos es creo que es el udon, puedo estar equivocado, pero son tallarines hechos con trigo sarraceno. El trigo sarraceno antes se utilizaba específicamente para alimentar al ganado. Y bajo la condición de hambruna de Japón, ni modo. Entonces desarrollaron la habilidad para poder moler, machacar y amasar el trigo sarraceno para poder hacer fideos y poderlos alimentar. Y ahora es digamos, un platillo gourmet. De lo mismo se puede decir de los pescados salados o pescados fermentados, que no es común efectivamente para mucha gente, o sea, me refiero, no es parte del paladar de todos, especialmente el pescado fermentado. Perdón. Y son consecuencia de eso, de el necesitar alimentar a la gente y tener recursos limitados. Así es que al mezclar lo que es el descubrimiento, y no voy a decir el nombre de la bacteria porque no lo recuerdo, pero tiene un nombre específico, a nombre del descubridor japonés, que se considera una bacteria que ayuda a regular el resto de las bacterias estomacales. Y es un bacilo, igual que las que se utilizan para poder hacer el tepache. Y al tener un subproducto de la producción de leche, que es el suero de leche, se le inocula con esta bacteria y hasta la fecha se sigue utilizando y se sigue vendiendo en pequeños frasquitos, como si fuera un medicamento, como si fuera un tónico, porque se genera digamos, leyenda urbana de que antes de cualquier comida necesitabas tomarte uno de esos para poder sentirte mejor, para poder ser más fuerte. Y está muy presente todavía en la cultura japonesa y en la cultura coreana, que obviamente también tuvo un drama alimenticio después de lo que fue la guerra de Corea. Y ahí tenemos que el suero de leche más la bacteria del bacilo efectivamente está aquí entendemos que en el Yakult es un suero de leche inoculado con este bacilo, y quiere decir que este bacilo está vivo. Así es que si lo pasas a un litro de leche y lo dejaste en la noche, va a convertir todo este producto, digamos, en un Yakult. La única diferencia es que está completo. Tiene todo el contenido proteínico y graso. Así es que no va a ser una experiencia tan agradable, porque el Yakult en sí es acidito y ligero, es un solo trago. A mucha gente le gusta. A mí todavía me gusta. Pero no lo vemos igual con la leche. Por lo mismo de que culturalmente la leche es para los niños. Y no nos imaginamos en la mañana tomarte un vaso helado de leche fermentada. A nadie le cuadra la idea como para decir, sí, estaría bien agregar eso a mi dieta diaria. Aunque tal vez no sea mala idea, como experimento. En especial después de que se ha conectado, y de nuevo, esto es una hipótesis mía, que quiere decir que no tengo todos los datos y no puedo hacer referencias bibliográficas para decir aquí están los datos. Pero a quien le interese, los invito a investigar. Estoy seguro que van a encontrar la información. Digo, la naturaleza de Google. Pero se ha encontrado una muy buena cantidad de correlación entre lo que son la regulación de la flora intestinal y con lo que son el Alzheimer, la inmunidad, que ahora es más relevante. Siempre lo ha sido, pero ahora es un poco más crítico. Y
con lo que es las enfermedades gastrointestinales como las úlceras y, bueno, gastritis. Porque, y de nuevo, repito, esto es, no estoy repitiendo las palabras verbatim, no estoy diciendo exactamente, estoy diciendo lo que recuerdo. Que el desbalance que sucede con las dietas altas de pan y azúcar, que aumentan efectivamente las dos diferentes bacterias que hay en el estómago, específicamente lo que es el bacilo, y no estoy seguro de cuál de las dos es cuál, porque tengo entendido que también nos encontramos con el estreptococo. Pero al estar poblando más el otro extremo del sistema gástrico, y aquí pueden escuchar el tren detrás de mí por si no me creen que soy de Sanico. ¿Ya se cayó? Ok. Provoca un deterioro en lo que es la mucosa interna del estómago. Y ahí empiezan las gastritis. Sigue la persistencia de la misma dieta y efectivamente empiezan lo que son las úlceras. Y ya sabemos que de úlceras la gente pues hasta puede morir. Así es que tiene cierta relevancia el tener una flora intestinal balanceada, que se puede lograr fácilmente con probióticos. No necesariamente tiene que ser con probióticos caseros, sino pueden ser de pastilla. No se tiene que hacer este tipo de labor arduosa de fermentar. Pero como una actividad diaria, no lo veo tan mal. Me parece que tiene cierta relevancia y cierto grado de orgullo, ¿no? El hacer tus propios productos. Y bueno, hice un caso muy amplio de por qué sí sería buena idea hacer el fermento. Hice un experimento hace poco y lo puse en mi página de Rústica, que fue hecho con digamos, masa de lentejas fermentadas. El resultado no fue nada malo. No es lo que yo esperaba, pero son de estas cosas que uno no sabe qué hacer con ellas. No están mal, pero no están bien. Y encuentro que las dosas, por decirle crepas hindús, también son probióticas, pero no sé hasta qué grado. Porque para consumirlas hay que cocerlas y las bacterias, estas bacterias pues no pueden resistir más de 60 o 70 grados como la mayoría de las bacterias. Así es que ahí me conservo un poquito, digamos, escéptico respecto a sus cualidades probióticas. Lo que sí es que lo que sea todo celulosa y fibra, pues ya está predigerido, que la bacteria ya lo estuvo consumiendo. No sé si esto acelera el proceso de absorción, pero algún beneficio debe de tener, que a mi discreción creo que el beneficio mayor fue saltarse un molino de piedra. ¿Qué quiere decir eso? Pues si simplemente puedes hacer masa para hacer tortilla o pan de cualquier grano a través del fermentado, pues ya no tienes que utilizar el molino. Es un proceso más lento, sí. Pero si tomas el trigo, lo remojas, después lo machacas, no importa que no quede perfectamente molido, lo dejas que fermente por la cantidad de cáscara, el proceso probablemente sea muy, muy, muy rápido, como las lentejas o los frijoles que fermentan rapidísimo. Y después se machaca este producto que ya está parcialmente digerido y se cuece. Entonces ya no tuviste que utilizar dos piedras gigantes para moler el trigo, maíz, lo que sea. Entonces creo que esa fue la razón de por qué se llevó esa herramienta
para producir este pan plano como las doces, porque la cualidad probiótica no creo que esté ahí, ya está cocido. De hecho, utilicé la misma receta para poder utilizar lenteja y trigo. Esto con el fin de hacer algún pan rústico y denso, digamos, cercano a lo que estarían haciendo los ancestros, ¿no? Bueno, perdón, estuvieron haciendo los antepasados. Y el pan estaba bien, muy denso, un sabor muy curioso, no era malo, y no lo visualizabas para utilizarlo con jamón y queso. Era algo como para sopear y comer, no tenía la versatilidad o lo agradable de la mordida de un pan moderno de caja. Pero bueno, son experimentos, y es parte de lo que podemos estar haciendo ahora, que estamos todavía encerrados, y bueno, aprendemos de ello. Ahora, déjame empezar a perfilarme, a cerrar este pequeño podcast. Ya vamos a cumplir los 30 minutos, y me gustaría terminar con el tepache, que aun y cuando la mayoría lo sabe hacer, resulta que también se puede hacer con betabel. Esto se llama kvass, que es una bebida fermentada, de nuevo, Europa del Este. Comúnmente se vende igual como si fuera el tepache, o sea, en carrito o esquinero o en los parques, pero con barriles, y tiene un contenido bajo de alcohol, igual que el tepache. Pero la diferencia es que el betabel tiene un sabor dulce diferente, como el camote, que sin que tenga un sabor azucarado como la caña, tiene un sabor ligeramente dulce silvestre, si es que se le puede llamar así. Y también ese vale la pena, aunque también muchos no estamos acostumbrados al betabel. Se puede hacer un tepache de betabel con, ¿qué les puedo decir? Se me hace que con un betabel pueden hacer tranquilamente unos 4 litros. Claro que va a bajar en cuanto a su densidad de sabor, porque pues se sigue consumiendo el mismo producto sólido, pero con un poco de agua mineral, por ejemplo el tepache, un poco de agua mineral y un poco de sal, es bastante agradable. Ahora, voy a programar el experimento con el tepache para empezar a publicarlo con ustedes, y quien quiera acompañarme en el experimento es bienvenido. Ahora, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que les gustaría rascarle respecto a todo el proceso de fermentos o algún otro tema, con gusto lo tomo para empezar a publicarlo igual en la página, y bueno, hacer una línea de conversación donde podamos interactuar de un modo más positivo, supongo yo. Por cierto, las levaduras que se utilizan para el pan, les recomiendo no utilizarlas para el fermento de bebidas, porque la diferencia de la bacteria podría generar un poquito más de alcohol, o inclusive podría generar el otro tipo de alcohol que es tóxico. Entonces, aquí le recomendaría no jugar con esas mezclas, utilizar las bacterias del medio ambiente. Por eso es que antes las abuelas utilizaban una cuchara de madera para revolver todo. Ahí va lo que era el lactobacilo del endémico de la cocina, y así se inoculaba la jarra o el contenedor que fueran a utilizar, porque estoy tratando de recordar cuál utilizaba mi abuela y creo que era uno de barro, pero creo que era para hacer frijoles. Pero bueno,
Listo, cualquier duda o comentario, por favor, dejen el mensaje en la parte inferior del mismo post. Por mi parte ha sido todo. Esto fue Radio Rústica por ahora. Más tarde le podemos cambiar el nombre y gracias. Que tengan muy buen día.